Buenos días. Me presento, soy Andrés Hernando, soy el director del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Y hoy para nosotros como programa y bueno, como facultad es un orgullo y un motivo de mucha alegría poder tener este seminario para, bueno, básicamente estar en contacto con ustedes y también para difundir uno de los trabajos más interesantes que se están haciendo hoy día en nuestra facultad a través del OSEC, que es eh, el Observatorio de la Coyuntura Económica, eh, no, del contexto económico, perdón. Y nos acompaña hoy día el profesor del programa, José Acuña. José es economista, hizo su magíster en economía y actualmente está haciendo su trabajo doctoral. Y él es parte del Observatorio del Contexto Económico, es uno de los investigadores más importantes del observatorio y hoy día nos va a presentar un trabajo muy interesante sobre la informalidad laboral en Chile y básicamente cómo estos datos pueden ayudarnos en una visión integral del problema a generar mejores políticas públicas. Eh, el tema de la informalidad laboral, ¿cierto? Es muy importante. Normalmente nosotros cuando miramos datos del sector laboral tendemos a concentrarnos solo en aquel dato que es como el más saliente, el que más se influye, el que más se comenta, que es básicamente el desempleo. Pero detrás de eso, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con la calidad del empleo y cuando uno mide calidad del empleo, típicamente las cosas que mira son cosas como las que va a hablar José de informalidad laboral, también se miran cosas como la calidad medida por el subempleo involuntario, etcétera, que son dimensiones que aportan mucho para entender primero cuál es el estado real de nuestro mercado laboral, pero también dónde es que el Estado puede contribuir a aliviar un poco los problemas que acompañan a las personas que tienen más dificultades para integrarse al mercado del trabajo formal, lo cual tiene un montón de problemas después, ¿cierto?, a lo largo del ciclo de vida de las personas. Así que bueno, José nos va a contar de todo eso y yo estoy muy feliz, como les digo, de poderlo recibir hoy día, de poder escuchar a José. Espero que les sea un seminario muy aportativo y también espero que puedan hacer las preguntas que quieran, ¿cierto? Al final, porque si les quedan dudas de lo que nos va a presentar José. Disculpa José, aprovecho de disculparme porque yo tengo que salir en algún momento, me voy a tener que retirar del seminario porque tengo que estar en el centro a las 10 de la mañana. Tenemos hoy día presentación de los datos del censo y me toca comentarlos, así que bueno, por eso me voy a tener que retirar antes. Y José, lo lamento, te voy a dejar solo un rato, pero bueno, es lo que toca porque coincidieron las fechas solamente. Así que bueno, con eso ya me callo, muchas gracias y adelante José, te doy el piso. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días a todos. Como Andrés comentó, yo soy José Acuña, soy investigador del Observatorio del Contexto Económico de acá de la Universidad Diego Portales. Darles la bienvenida, agradecerles mucho por el interés en este programa. Hoy vamos a hablar de informalidad, les voy a presentar un estudio integral que se presentó hace menos de un mes más o menos, que es un trabajo que lo hicimos con Cajas de Chile, precisamente como para eh, clarificar, abordar un poco más esta temática desde una mirada más amplia. Bueno, y también para motivarlos a ustedes que están queriendo, que tienen interés en el programa, porque precisamente este tipo de programas les entregan las herramientas a ustedes para poder también hacer este tipo de estudios, ya que no solamente se pueden acotar al tema laboral, sino que como yo ya conozco el perfil, digamos, de las personas que quieren entrar es bien amplio, pero todas las herramientas que les entrega este tipo de programa, como el Magíster de Políticas Públicas, les puede servir como para abordar, digamos, un tipo de este estudio, que en mi caso, mi área de estudio es el laboral, entonces nos dedicamos a esto. ¿Ok? Entonces voy a empezar con la presentación del estudio, voy a compartir pantalla. Sí, Andrés me confirma si se ve la PPT. Sí, perfecto José. Súper. Entonces, ahora les voy a presentar este estudio que se llama Estudio Integral sobre la Informalidad Laboral en Chile. ¿Ya? Vamos adelante. Les voy a presentar primero cómo es la estructura de este estudio y por qué le llamamos estudio integral. ¿Ya? Eh, en general, cuando uno piensa en la informalidad, tenemos muchas caricaturas en la cabeza, ¿ya? Como por ejemplo pensar en que las personas informales en general son las personas ambulantes que trabajan vendiendo en la calle y demás. Entonces,
Primero es como dar un mapeo de realmente quiénes son los informales en Chile, cómo se miden, por qué el informal es categorizado como informal. Vamos a hacer una pequeña revisión de los conceptos y hacer este mapeo de quiénes o cómo se compone la informalidad en Chile. Una segunda parte de este estudio tiene que ver con una estimación que nosotros hacemos de la perspectiva de largo plazo. ¿Por qué? ¿Cuál es el aporte de esto respecto? Uno puede pensar, pero ¿por qué uno hace estimaciones si es que el INE saca mes a mes todas las cifras de informalidad? Em, Esto tiene que ver porque la disponibilidad de datos que existe en Chile respecto a la informalidad parte recién en el tercer trimestre de 2017. Entonces, el horizonte que uno tiene para analizar lo que es informalidad igual es relativamente bastante acotado porque una gran parte de toda la historia que nosotros tenemos en Chile para contar el tema de la informalidad tiene bastante ruido. Ya está en medio el tema del estallido, está el tema de la pandemia, y vamos a analizar un poco haciendo estas estimaciones qué es lo que pasaba hacia atrás, ¿ya? Para tener una perspectiva de largo plazo y cuáles son sus implicancias en términos de políticas públicas, porque esto no solamente es un ejercicio que estadístico, llamémoslo así, sino que nosotros siempre tratamos de sacar alguna implicancia de política pública. En el capítulo 3, nosotros les vamos a presentar una encuesta, llamémosle novedosa, en el sentido de que em, pudimos diseñar una encuesta para conocer la voz específicamente de las personas informales, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Y más adelante lo vamos a ver, porque si bien el INE cuenta con información muy valiosa en términos de los indicadores laborales relevantes, pero existe información cualitativa, llamémoslo así, que, que en el fondo no se puede recoger con la encuesta de empleo y que son importantes como para pensar nuevamente en el diseño y propuestas de políticas públicas. Y finalmente vamos a cerrar con una parte de recomendaciones y conclusión. Lo conversado con nuestras organizadoras es que ustedes van a ir haciendo a medida que vaya pasando en la presentación, ustedes pueden ir escribiendo todas las consultas al chat y al final de la presentación vamos a tener un espacio de conversación. ¿Ok? Entonces nos adentremos en lo que es la primera parte, los aspectos conceptuales. El concepto de la informalidad. La primera lámina que les estoy mostrando acá titula Informalidad laboral y la naturaleza diferenciada del fenómeno entre trabajadores independientes y dependientes. ¿Ok? El concepto de informalidad laboral se asocia a la realización de una ocupación donde no se cumple la regulación exigida para su ejecución, ¿ya? Eso es como el marco general de lo que nosotros entendemos por informalidad. Este concepto viene siendo estudiado desde el año 70 y a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando múltiples propuestas conceptuales por parte de los organismos internacionales como la OIT y en el fondo como el consenso general eh, al que se llega es que la informalidad laboral prácticamente tiene que ver con este tema de el no cumplimiento de la regulación. Entonces, desde este punto de vista, la medición de la informalidad laboral no va a ser la misma para ocupados independientes y tanto como para ocupados dependientes. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre ambos tipos de trabajadores, pero tengamos en la cabeza en este minuto que del total de ocupados, nosotros lo podemos dividir en estos dos grandes grupos, ¿ya? Porque estos dos grupos tienen una diferencia y perdón, una naturaleza muy diferente. Los trabajadores independientes tienen el control sobre las decisiones estratégicas y operativas del negocio y no están bajo la supervisión de otras personas. En consecuencia, deciden aspectos esenciales como cuándo, cuánto y dónde trabajar. ¿Ya? Para ponerle un poco un ejemplo práctico, pensemos en una persona cuenta propia que trabaja y él toma las decisiones de su negocio, o un empleador que toma las decisiones del negocio, las decisiones operativas, las decisiones importantes. En cambio, los trabajadores dependientes dependen de otra persona para la organización del trabajo, pues existe una relación de subordinación y no ejercen autoridad o control completo sobre las decisiones estratégicas de la unidad económica para la que trabajan. Pensemos, este ejemplo es mucho más cotidiano porque imaginemos una empresa con una relación jerárquica donde los empleados responden a una jefatura, ¿sí?
Entonces, dadas estas naturalezas de este tipo, de estos dos segmentos de ocupados, em, el tema de la medición, digamos, respecto a si cumple la normativa o no, tiene que ser bastante distinta, ¿ya? Leamos el último punto. Mientras en el caso de los trabajadores independientes, lo relevante es si la actividad económica que realiza cumple la normativa exigida, para un trabajador dependiente lo relevante es si se cumple la normativa que regula el vínculo laboral, ¿sí? Entonces, esa diferencia la tenemos que tener bien clara. El trabajador independiente toma las decisiones, el trabajador dependiente, como bien dice el nombre, depende de otras personas. Entonces, este tema tiene que quedar bien claro. ¿Ya? Ahora, nos vamos a ir a cómo se mide la informalidad laboral en Chile. Y este preámbulo que yo les daba es bastante esencial para entender esto, porque la informalidad laboral en Chile, según el INE, considera como ocupados informales a los trabajadores cuenta propia o empleadores que no registran su actividad económica en el Servicio de Impuestos Internos, ni tampoco poseen una contabilidad completa o simplificada que les permita realizar una efectiva separación de sus gastos. ¿Ok? Esto vendría a ser lo que en principio son los grandes grupos de independientes. Entonces, haciendo un poco el link con lo anterior, el independiente toma las decisiones de su negocio y en el fondo él decide si cumplir las normas o no. ¿Ya? Entonces es por eso que el INE, por ejemplo, dice a este segmento los vamos a medir si es informal o no, si es que estos registran su actividad económica. Un pequeño grupo de independientes son los familiares no remunerados del hogar, que tiene que ver con personas que trabajan en el negocio de una familia, pero no reciben remuneración alguna, ¿ya? Y esto, por defecto, o sea, no existe forma de que exista un familiar no remunerado formal, ¿ya? Entonces, todos los de este grupo van a ser informales. Es un grupo bien chiquitito, como lo vamos a ver a continuación, pero por los lineamientos internacionales es que a estos se los considera como informales. Y por un tercer lugar, a los trabajadores dependientes, que son tanto los asalariados y servicio doméstico remunerado, se les va a considerar informales cuando el empleador no les paga las cotizaciones de salud o previsión social. ¿Ya? En el fondo, para que un trabajador dependiente sea considerado formal, debería, en cuanto a la medición, le debería pagar el empleador una cotización de salud o de previsión social. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un poquito esta figura que hablábamos antes del no cumplimiento de la norma. En cuanto a los independientes, el grande grupo de independientes van a ser informales cuando ellos no cumplan la normativa, es decir, cuando no se registren ante el Servicio de Impuestos Internos. Y en el caso de los trabajadores dependientes, dado que dependen de una jefatura, em, cuando no se les cumpla con las cotizaciones de salud o previsión social, se va a considerar que no se está cumpliendo con la normativa correspondiente. ¿Ok? Ahora, esta es una de las láminas más interesantes de este estudio porque, en primer lugar, nos va a ayudar a quitar el mito, ¿ya? De decir y de pensar en los informales en general son las personas ambulantes, ¿no? Si uno, por ejemplo, piensa, siempre pues, uno asocia o tiende a asociar a la informalidad con el vendedor ambulante, como les decían antes, pero vemos acá que esto está bastante, digamos, alejado de lo que es la mirada completa. Para el trimestre noviembre 2024, enero 2025, que era el dato cuando salió el estudio, el dato más actual, en Chile habían cerca de 2,5 millones de ocupados informales, ¿ya? De estos 2,5 millones, si se fijan, el 53,1 son trabajadores independientes y 46,9 son trabajadores dependientes. Entonces, acá lo primero es decir, ojo, acá la informalidad no solamente está en el segmento de independientes, que es como lo que nosotros conocemos o asociamos más. Y obviamente es cierto que la mayor parte de los cuentapropias, sí, o sea, son informales y además estos componen, digamos, el grupo más grande de independientes informales, lo cual hace sentido porque uno asocia esta figura, ¿ya? Pero hay una segunda parte de dependientes informales, que este es como lo menos conocido o lo menos discutido, además, en términos de políticas públicas. Pero si se fijan, estamos hablando que casi la mitad de toda la informalidad en Chile
viene de este lado de dependientes. De los 46,9, 41,4 vienen de informales dependientes del sector privado, ¿ya? La parte de dependientes del sector público es bastante chica, no me voy a detener ahí porque tiene que ver con un tema del tipo de contrato, de este tema de honorarios, que además con los dictámenes que se han ido haciendo en 2022 por parte de la Contraloría, esto se está haciendo mucho más chico, ¿ya? Pero esta parte es como lo que nosotros conocemos menos, ¿ya? Y nos han preguntado muchas veces, incluso nos han escrito académicos como de otras universidades, ex autoridades del mismo Ministerio de Hacienda, como para preguntar qué es esto. O sea, porque no es muy intuitivo decir soy un dependiente del sector privado informal, porque uno asocia siempre a que si yo trabajo en una empresa, voy a tener un contrato con todo lo que cumple la ley, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este lado, nosotros vamos a tener, son trabajadores que están bajo un vínculo de subordinación, ya que cumplen un horario laboral, que cumplen con todas las características que cumple un empleado dependiente, pero que no se les, que el empleador no les está cotizando, ¿ya? No les está cotizando el tema de salud y pensión. Entonces, por lo tanto, están infringiendo la norma, ¿ok? Eso es como lo primero. Entonces, la primera idea fuerte acá es decir, independientes son la mitad, independientes son la otra, o sea, un poco más de la mitad, y los dependientes sí conforman un grupo grande de lo que es la informalidad en Chile. Vamos a ir primero, me voy a centrar en el tema de la caracterización del empleo por cuenta propia para conocer más o menos quiénes son. ¿Por qué cuenta propia informal? Porque, como les estoy mostrando acá, este es el grupo mayoritario de los informales dentro de los independientes. La mayoría del empleo por cuenta propia informal se ejerce en lugares de difícil fiscalización. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos prácticamente del 1.200.000 que son cuenta propia informales, nosotros tenemos acá casi 900.000, ya un poquito más por ahí, que trabajan en la calle vía pública, casa del cliente, en su propio hogar o en predio agrícola. Ya, entonces claro, esto, digamos, sí dificulta un poco en términos de pensar, por ejemplo, un poco de políticas de ya apliquemos fiscalización, pero claro, este tipo de cuenta propias trabaja en general como en lugares de difícil fiscalización. Uno ve, por ejemplo, que va, cuando uno va a caminar por el centro, va y ve gente que cuando se acercan a la seguridad ciudadana, carabineros, empiezan a correr, ¿no? Entonces, como, claro, ahí tenemos un tema de dificultad, pero esa es una característica de este grupo, ¿ya? En general trabajan en lugares de difícil fiscalización. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Y este es como otro aporte que nosotros hacemos porque hacemos un zoom para ver en qué oficios o en qué ocupaciones trabajan estas personas cuenta propia informales. Si se fijan, acá tenemos, yo me voy a centrar en los 5 primeros grupos que representan más o menos la mitad del total de los cuentapropia informales, pero esto está principalmente en vendedores, operarios de la construcción, operarios de procesamiento de alimentos de la confección, ebanistas y otros oficios, ya. Estos nombres que son así medio rimbombantes, medio complejos, yo se los voy a tratar de decir. En el fondo, acá están los carniceros, panaderos, sastres, trabajadores que ocupan madera y demás, y conductores de vehículos y operadores de vehículos, perdón, de equipos pesados y móviles. Entonces, esos son los grupos más grandes de trabajadores por cuenta propia que son informales en Chile. ¿Ya? Voy a ir avanzando. Otra de las características es que a mayor ingreso, menor es el porcentaje de trabajadores por cuenta propia que ejercen la informalidad laboral. Y esta gráfica, por ejemplo, es bastante ilustrativa en el sentido de decir, fíjense, dentro de las personas que ganan hasta 200.000 pesos, el 86,1 es informal, ¿sí? Y así uno puede ir interpretando esta gráfica. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que el 83,1 de los trabajadores por cuenta propia informal obtiene ingresos de la ocupación principal de 500.000 pesos o menos al mes. O sea, en general, los cuenta propia tienen un muy bajo nivel de ingresos y por eso también están asociados como altos niveles de informalidad. Bien, voy a pasar al segundo grupo, que es el empleo asalariado informal en el sector privado, que es este segmento que no es muy conocido. ¿Ya? Em,
Uno de los datos más impactantes de este estudio ha sido que demostrar esto, ¿ya? 82% de los informales del sector privado trabaja en una organización perteneciente al sector formal, es decir, son trabajadores que trabajan en empresas establecidas, que cumplen con todas las normativas de la ley, pero que no cumplen con la parte de cotizar a los trabajadores. Es decir, no tienen como esta parte de lo que hace que un empleo sea formal. Entonces, estamos diciendo que del total de trabajadores informales, el 82 trabaja en una empresa, en una empresa del sector formal, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la implicancia un poco de esto? Es que nosotros vemos que acá que sí podría haber un espacio, ya un espacio importante como para el tema de fiscalización, porque si nosotros tenemos empresas formales establecidas que tienen un domicilio establecido y demás, hay un espacio donde uno tiene que ir a mirar, como esto ya lo hemos conversado igual en la presentación con el subsecretario, en el minuto, subsecretario Bocardo, eh, que, claro, el Ministerio del Trabajo está haciendo trabajos ya en esta parte, porque esta es una parte donde, y esta es una foto que realmente nosotros nos dice, podemos enfocarnos en bajar la informalidad, porque tenemos empresas que no están cumpliendo con la normativa laboral de los trabajadores. Ahora, ¿dónde están concentrados o cuáles son estas empresas donde trabajan estos trabajadores asalariados privados informales? Si se fijan, nosotros tenemos 900.000 asalariados informales del sector privado y prácticamente la mitad, 492.000, trabajan en empresas chicas, ¿ya? Em, esto tiene que ver con un tema también que vamos a ver y lo vamos a discutir un poco más adelante, probablemente con el tema de costos laborales, y es una discusión que se tiene que ampliar un poco más, pero en este caso, para ponerle un poco la pintura a este segmento, lo que nosotros podemos decir es que prácticamente esto se agrupa principalmente en empresas pequeñas, o sea, los informales asalariados privados se concentran en empresas mucho más pequeñas. ¿Quiénes son? Nuevamente, un análisis un poco más detallado, ¿ya? Los dos principales grupos, si se fijan acá, son los vendedores nuevamente y obreros agropecuarios, pesqueros, forestales. Estos son los dos grupos más grandes. De ahí vienen obreros de la minería, de la construcción, industria, manufacturera y transporte. Esto es lo que les puede sonar un poco más ajeno, que serían los trabajadores de los servicios a las personas, ya porque no nos dice mucho, pero en este grupo, por ejemplo, están los garzones, están los meseros, está barman, ya, o sea, como mucha gente relacionada con el rubro de atención a las personas, ya. Y aparece dentro de los cinco primeros nuevamente conductores de vehículos y operadores de equipos pesados y móviles. Bien, al igual que en el caso de los independientes, nosotros tenemos acá la misma caracterización que mientras menor es el ingreso, se presentan mayores tasas de informalidad laboral, ¿ya? En este caso, el 70,7% de los asalariados informales del sector privado obtiene ingresos de la ocupación principal de 500.000 pesos o menos al mes. Nuevamente, tanto en el sector de independientes como en el sector de dependientes, tenemos esta cuestión de que la informalidad se centra en grupos de menores ingresos. Bien, entonces, habiendo hecho esta primera parte del capítulo uno, vamos a saltar al segundo capítulo que tiene que ver con la estimación de la serie de largo plazo, que les decía que para Chile nosotros solamente tenemos la información hasta 2017, pero quisiéramos saber un poco más para ver qué es lo que pasaba atrás, qué lecciones podríamos sacar de esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos? Nosotros hemos propuesto una metodología, ¿ya? La medición de informalidad hacia atrás no existe porque antes no habían preguntas que nos permitan caracterizar al segmento de independientes, ¿ya? Pero en el segmento de dependientes nosotros sí teníamos una pregunta bastante similar, ¿ya? Nosotros vamos a separar para hacer esta estimación al empleo informal en tres segmentos, que sería la parte de dependientes, em, en la cual nosotros no hacemos ninguna estimación econométrica, ninguna estimación estadística. Este es un dato determinístico. ¿Por qué? Porque
La versión actual del cuestionario, si se fijan, preguntaba, ¿su empleador cotiza por usted en el sistema previsional o de pensión o en el sistema de salud público? Entonces, es en base a esta pregunta que hoy en día la estadística oficial determina si una persona es informal o no. Pero antes de eso, hasta el 2010, que parte la nueva serie de todas las encuestas de empleo, nosotros tenemos prácticamente una pregunta idéntica, ya donde le preguntaban a la persona, ¿en este empleo le otorgan cotización previsional o de pensión o cotización de previsional o salud? Entonces, toda esta primera parte es determinística. Nosotros sí podemos saber o determinar con el mismo criterio que tenemos hoy en día si las personas son o eran informales o no en el segmento de dependientes. Ahora, esto, digamos, a nosotros nos entrega una gran ventaja en el sentido de que estamos hablando de que prácticamente más de 75% del total del empleo lo vamos a estar estimando vamos a tener un dato que proviene directamente de la encuesta. No vamos a tener que hacer ninguna estimación adicional. Entonces, dada la enorme similitud de las preguntas relacionadas a si los ocupados cuentan con cotizaciones, la estimación del número de ocupados dependientes informales se realiza directamente a partir de estos datos procesados de la E. Ya, el familiar no remunerado, como les había comentado antes, por las convenciones internacionales de este grupo, automáticamente todos son informales, entonces acá tampoco tenemos que hacer ninguna estimación, pero sí para el empleo independiente. ¿Por qué? Porque antes y para atrás no existían preguntas en el cuestionario de la N en el periodo enero-marzo 2010 a junio-agosto 2017 que permitan estimar directamente el empleo informal en este segmento, en el segmento de cuenta propia y empleadores, ¿ya? Entonces, para este segmento que lo que les estoy hablando es más o menos un 15% por ahí del empleo total, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas regresiones econométricas, ¿ya? Aquí nosotros entramos al tema de ya utilizar estadística, que es algo que, por ejemplo, si ustedes no lo conocen, en este tipo de programas ustedes lo pueden aprender donde vamos a incluir un set de variables que se asocian estrechamente a la evolución de la tasa de informal para luego estimar esto para el periodo pasado, ¿ya? Este procedimiento nos va a permitir obtener estimaciones de la tasa de ocupación informal para el segmento de cuenta propia y empleadores para todo el periodo de interés. O sea, vamos a tener una serie de 2010 a 2024 que va a mezclar la información oficial y la información eh, administrativa. Bien, resultados de la regresión. A ver, acá, como para comentarles, se hace, como les mencionaba antes, hacemos una regresión separada para el segmento de cuenta propia y otra regresión para el segmento de empleadores, ¿ok? Que si se fijan acá en cómo se lee estos resultados, nosotros podemos decir mientras más porcentaje de trabajadores mientras más cuentapropias que trabajen en lugares de difícil fiscalización, va a aumentar la tasa de ocupación informal. Mientras más personas de 55 años y más exista dentro de ese segmento, aumenta la tasa de ocupación informal. ¿Ya? Y así uno puede ir leyendo cada uno de estos, pero yo me quiero centrar en esta parte de acá, esta variable de asalariados formales del sector privado está relacionado con las oportunidades que existen en la economía para que las personas puedan salir del estado de informalidad. Ya, o sea, en el fondo, como parte de la informalidad, igual ocurre por un tema de que no existen oportunidades en el sector formal, entonces las personas buscan como refugio un trabajo en el sector informal, ¿ya? Entonces, en este caso, si se fijan, este coeficiente además es uno de los más fuertes, ¿ya? Que de hecho explica esta parte de la tasa de ocupación informal. Y lo otro también comentar, y lo vamos a ver un poco más adelante, que este tipo de empleos de asalariado formal del sector privado está estrechamente relacionado con lo que es el crecimiento económico, ¿ya? De hecho, cuando uno analiza, digamos, las series de ambas variables, eh, la relación es prácticamente uno a uno, se mueven bastante similar. Entonces, en este punto, lo que nos ayuda a relevar resultados de esta regresión es el hecho de la existencia de este tipo de empleos en la economía. Para el segmento de empleadores tenemos algo muy similar, ya
acá como simplemente para comentar, no me voy a detener mucho. Acá se les está presentando simplemente aquellas variables que resultaron significativas en las regresiones. Ustedes, si quieren, pueden ver en el documento. Para cada una se ocupa más o menos como un set de 15 variables, 15, 20 por ahí, y al final con un procedimiento que se explica bien en el documento, nos quedamos solamente con las que nos puedan explicar bien, dado que en este caso nuestro interés es hacer una proyección. ¿Ya? En el caso de los empleadores tenemos igual un poco la misma figura, ¿ya? Mientras esto es bastante similar y nuevamente aparece el empleo de asalariado formal del sector privado como un determinante, ¿ya? Que puede servir como, llamémosle, el sector informal sirve como un colchón cuando faltan oportunidades en el sector privado. Ok, entonces más adelante vamos a ver igual cuál es la figura, si es este argumento de que que dado que existen empleos formales, las personas prefieren estar en uno de esos. Yo lo he escuchado muchas veces que igual es rebatible, porque hay muchas personas que dicen, no, igual hay personas que están en la informalidad porque quieren, porque hay un acuerdo con el empleador. Y eso puede existir, evidentemente, pero dado que nosotros, por ejemplo, con la información que tenemos en la encuesta nacional de empleo, no podemos determinar eso si una persona te puede decir, sí, ¿sabes qué? A mí me gustaría estar en otro tipo de empleo, lo vamos a abordar más adelante en la parte del estudio cualitativo. Bien, entonces, esto es lo que tenemos y esos son nuestros resultados de la proyección, ¿ya? Los resultados, digamos, de las proyecciones dentro muestra nos fue bastante bien. Estamos hablando de que en el segmento de cuenta propia tenemos un error promedio de algo así como el 0,7% dentro muestra el modelo y en el caso de los empleadores un error de 1%. ¿Ya? Cuando hacemos la evaluación dentro muestra. Entonces, con eso nosotros hacemos la proyección hacia atrás de lo que es la tasa de ocupación informal y lo que vemos es lo siguiente, ¿ya? Acá lo primero es, por ejemplo, hoy en día se está observando que nosotros tenemos unos niveles bajos. Este 26,3, según el dato que salió ayer, estamos cerca del 25,9, si no me equivoco, por ahí estamos en una tendencia a la baja en este minuto, ¿ya? ¿Y cuál es la enseñanza de política pública en este caso? Es que muchas veces se dice y se suele decir y se suele establecer de que la informalidad es un fenómeno estructural, entonces como que hay muy poco que se puede hacer en muy poco tiempo, ¿ya? Si se fijan acá, nosotros teníamos niveles más altos en pandemia y acá tenemos un poco más bajos. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con eso, pero fíjense acá, hay algo súper interesante, ¿ya? Para septiembre y noviembre de 2010, nuestras estimaciones nos dicen que la tasa de informalidad estaba alrededor de 31,1%, ¿ya? Y en julio-septiembre de 2013, este sería el punto más bajo en tercer trimestre de 2013, que sería el punto más bajo de toda la serie en Chile de informalidad, ¿ya? Si uno compara, vamos a ver más adelante, en sí, para hacer una comparación justa, uno debería comparar este 25,1 en el trimestre julio-septiembre con el julio-septiembre de 2010 para quitar el tema de estacionalidad o temas que pasan particularmente en algún mes. Entonces aquí nosotros vemos más o menos una caída de aproximadamente 5 puntos. ¿Ok? ¿Cuáles son las lecciones? Reducción de 30,7 en julio-septiembre de 2010 a 25,1 en julio-septiembre 2013, un descenso de 5,6 puntos, impulsado fundamentalmente por las mayores oportunidades de conseguir empleo asalariado formal en el sector privado. En este periodo, la economía chilena logró crecer a una tasa de 5,8%, ¿ya? Y esto no es menor, porque lo que estamos diciendo es que también con los resultados que habíamos visto en la regresión, eh, cuando nosotros hemos tenido periodos de alto crecimiento, lo que ha sucedido es que hemos tenido una reducción bastante importante y bastante fuerte, ¿ya? Lo que un poco, digamos, rebate este tema de que la informalidad es un fenómeno netamente estructural y que prácticamente como que no se puede hacer nada más que unos pequeños cambios. Entonces, el crecimiento es fundamental y eso tiene que quedar súper bien como establecido para la discusión de esta temática, ya en donde se verificó una reducción tanto de la tasa de ocupación informal de los dependientes como la de independientes. O sea, esto ha sido
transversal a todos los grupos, ¿ya? Y lo que sí podemos decir que entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2019 el crecimiento promedio fue apenas de 2%, ¿ya? Y si se fijan acá en la lámina, desde 2013 hasta 2019, esto prácticamente se ha mantenido estable, ¿sí? Ahora, obviamente tenemos algunos picos y demás por ahí, pero el punto es que con crecimientos bajos nosotros no podemos esperar que esto se reduzca, ¿ya? Bien, al trimestre noviembre 2024, enero 2025, la tasa de ocupación informal se ocupaba en 26,3%, 2,9 puntos porcentuales debajo del nivel observado en diciembre de 2019 y febrero 2020. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Acá uno puede decir ya, pero igual en este periodo no ha habido tanto crecimiento, pero hemos tenido una caída de la tasa de informalidad. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Eso es lo que les estoy tratando de motivar. La economía chilena logró crecer a una tasa promedio de 5, perdón. A diferencia de lo ocurrido entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2019, donde el empleo informal creció a un ritmo superior al empleo formal, el empleo informal al trimestre 2024 no ha vuelto a sus niveles prepandemia, ¿ya? Cuando el empleo formal sí lo hizo. Esto ha sido un factor gravitante en que la tasa de ocupación informal exhiba niveles inferiores a los observados previos al inicio de la pandemia. Lo que estamos diciendo es que eh, esto, esta caída ha ocurrido porque una vez que se volvió de la pandemia, el empleo formal sí volvió, pero los informales no volvieron a recuperar el nivel prepandemia. Ahora, esto último obedece en parte importante a que ciertos grupos con alta prevalencia de empleo informal, como por ejemplo los jóvenes de 15 a 24 años, han salido de la fuerza laboral por razones de estudio, ¿ya? O sea, estas personas ya no cuentan dentro de la parte de personas informales, sino que simplemente han salido. Entonces, eh, por defecto, obviamente, la tasa de informalidad tiene que bajar por un tema de identidades, ¿ya? Otra parte que igual ayuda a explicar esto es el rol del nivel educativo de los ocupados, porque a medida que progresivamente va aumentando la población ocupada, que cuenta con educación superior completa, más personas acceden a ocupaciones de alta calificación. Existe una mayor capacidad de generar ingresos del trabajo y una menor informalidad laboral. Ahora, ojo, acá, cuidado con el subempleo por calificaciones. Este es como en este minuto una de las discusiones grandes que hay en cuanto al mercado laboral, porque cuando uno habla de empleos de calidad, uno casi siempre solamente se fija en el tema de la informalidad. Pero este fenómeno del subempleo por calificaciones hace referencia a personas que, por ejemplo, tienen educación superior completa, pero trabajan en puestos que no corresponden a este nivel de calificaciones que esta persona tiene. Ya, por ejemplo, no sé, un ingeniero que trabaja como operario, eh, cosas de ese estilo. ¿Ya? El segundo tema que igual tiene que ver es el envejecimiento de la población. Esto va a ser un factor que va a afectar definitivamente a la tasa de ocupación informal en la medida que las personas mayores enfrentan en general importantes dificultades para el acceso al empleo dependiente formal. Em, Dado que estas personas tienen estas dificultades, optan por realizar empleos por cuenta propia y obviamente la mayor parte de la cuenta propia, como hemos visto, es informal. Entonces, abordar adecuadamente las dificultades de empleabilidad de este grupo, que con el acelerado cambio demográfico tienen un peso cada vez mayor dentro de la población, es súper importante para evitar que este fenómeno genere una presión alcista sobre la tasa de ocupación informal. Entonces, es como hay que prestar ojo en este grupo. Que cada vez se está haciendo más grande. Y vamos a ir finalmente a la última parte del estudio que le llamamos la voz de los informales, porque vamos a complementar toda esta mirada cuantitativa, llamémoslo así, con preguntas que son de carácter cualitativo. ¿Ok? Las encuestas socioeconómicas existentes en Chile, en especial la N, entregan información muy valiosa para medir y caracterizar el fenómeno de la informalidad laboral. Sin embargo, para una comprensión integral de este fenómeno, nosotros necesitamos contar con información cualitativa que permita ahondar en estas causas, en las motivaciones y las consecuencias de la informalidad laboral, las cuales no se encuentran disponibles en estas encuestas socioeconómicas. Para poder contar con esta información, se diseñó una encuesta que permite indagar en los segmentos de independientes informales
y de los independientes y dependientes informales. ¿Ya? Acá tenemos una ficha técnica, no me voy a detener mucho. Esto se realizó específicamente a personas informales, ¿ya? Esto se realizó entre el 22 de febrero y 10 de marzo de este año y fue ejecutado por la plataforma Tester. Ya tenemos una muestra de 252 ocupados informales, la mayoría son independientes informales y 81 dependientes informales. Entonces vamos primero con el segmento de independientes informales. Lo primero que les preguntamos es, ¿cuál es la razón de por qué estas personas no inician la actividad ante el Servicio de Impuestos Internos? ¿Ya? Y nosotros les damos un conjunto de opciones y me voy a centrar en estos dos puntos donde dentro de le preguntamos por las tres primeras razones, porque muchas veces con la primera no basta. Y ustedes pueden ver acá qué porcentaje respondió como primera opción alguna de estas. Pero si nosotros analizamos cuáles son las tres principales, el 60,8% de los encuestados menciona que no inicia por un tema de costos asociados al cumplimiento tributario. ¿Ya? ¿Qué es esto? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que un 20% dice, si me registro los costos en dinero o tiempo relacionados a realizar declaraciones, impuestos, son altos. El valor de los permisos o patentes es alto, ¿ya? Y los impuestos son altos. Entonces tenemos acá un primer conjunto de razones que están prácticamente asociados y están muy alineados con lo que es la revisión de la literatura. Y un segundo grupo grande tiene que ver con las dificultades asociadas al inicio de actividades, que no es lo mismo el costo que simplemente el iniciar las actividades. En este caso, tenemos el proceso de registro ante el Servicio de Impuestos es caro, el proceso es engorroso o lento, el proceso para la obtención de permisos necesarios es lento o engorroso. Y en esto es importante porque acá uno tiene que entender que los costos no solamente pueden ser monetarios, sino que también tienen que ver con los costos asociados en términos de tiempo y dificultad en términos del proceso. ¿Ok? Eh, ¿Qué beneficios más valorarías, qué beneficios valoraría más usted ya si contara con el registro ante el Servicio de Impuestos Internos? Acá tenemos el porcentaje de trabajadores independientes que menciona el beneficio, qué beneficio valoraría más. Y en eso es claro, y esto también está muy alineado con la literatura, que dentro de los beneficios que ven las personas informales que podrían tener, potencialmente podrían tener, están acceder a nuevos clientes o oportunidades de negocio, acceder a créditos y acceder a la compra de insumos o materiales en mejores condiciones. Esto es súper importante porque las personas que operan en la informalidad muchas veces no pueden crecer. Van a llegar a un punto de la operación que ellos tienen donde no van a poder crecer más. Pensemos en un vendedor de, no sé, de algún insumo, ¿sí? Como siempre trabaja en la informalidad, no sé, va a salir alguna persona donde diga, ¿sabe qué? Yo necesito comprar esto a gran escala, pero esta persona no va a poder vender simplemente porque no tiene cómo, por ejemplo, emitir una factura, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esto, sí es importante ver qué es lo que valora la gente, qué es lo que no es solamente un tema de costo, sino también es un tema de beneficio respecto de los informales. Eh, y también les preguntamos qué acciones o políticas públicas podrían motivar la formalización de la actividad, ¿ya? Y acá los dos grupos más grandes que nosotros vemos, o los más principales, que nuevamente les preguntamos las tres principales razones, pero las más mencionadas son contar con ayuda gratuita para la contabilidad y las exigencias asociadas al cumplimiento tributario, que esto es completar declaraciones, rellenado de formularios. Ojo, acá es contar con ayuda, ¿ya? No es necesariamente, por ejemplo, una política pública que tenga que ser como, no sé, reducir impuestos. Obviamente que acá aparece como reducir impuestos como una de las más importantes, pero también hay este tipo de acciones o políticas públicas que sí podrían ayudar a que las personas se formalicen. Y también subsidios o bonos para complementar ingresos que obtendría a través de mi emprendimiento formal. Esto es importante porque como nosotros habíamos visto en la radiografía, la mayor parte de estos trabajadores que son informales están en segmentos de bajos ingresos, ¿ya? Entonces, el tema de los subsidios o bonos también puede llegar a ser una herramienta de política pública bastante útil, ¿ya? Ahora,
Esta pregunta es súper importante. Nosotros vemos que la mayoría de los trabajadores independientes informales preferiría tener un empleo dependiente formal. Le preguntamos si tuviera la posibilidad y de usted dependiera, ¿le gustaría trabajar para un empleador con un contrato de trabajo? Y el 76% dice que sí. Ya, entonces en el fondo sí está ocurriendo esto de que el sector informal resulta como un colchón, llamémoslo así, ante la falta de posibilidades o de oportunidades de empleo. Y nos vamos a los resultados del segmento de dependientes informales y les preguntamos por qué razón usted se mantiene en el trabajo, en su trabajo, a pesar de que su empleador no le paga la cotización, ¿ya? Y la mayor parte o sea, el grupo, la respuesta más grande, si se fijan, es no he podido encontrar otro empleo y hay escasez de oportunidades laborales, ¿ya? Nuevamente aquí estamos viendo el tema de que estas oportunidades laborales hacen que la competencia sea muy fuerte. Entonces, a muchas veces las personas como tienen que aceptar las condiciones en las que trabajan, porque si no, probablemente, o sea, no tienen otra forma de hacer esto. ¿Ok? En la mayoría de los casos, realizar un empleo dependiente informal en el sector privado es una situación involuntaria. Les preguntamos, si de usted dependiera, ¿preferiría trabajar en un empleo donde su empleador le pague las cotizaciones? El 85% te dice que sí. Y esto sí, como que va apuntado un poco a derribar este mito que les comentaba al principio, que es decir, no, pero si las personas acuerdan con el empleador trabajar en informalidad. Y sí, nosotros probablemente tenemos un 15% que sí, donde sí ocurre esta situación de que se ponen de acuerdo, pero la mayor parte de verdad no preferiría trabajar, o sea, preferiría trabajar en un empleo donde sí se le paguen estas cotizaciones. ¿Ya? Eh, ahora, también preguntamos las razones de por qué cree que su empleador no le paga, ¿ya? Las cotizaciones. Y la mayor parte dice porque creen que es para abaratar costos y conseguir mano de obra más barata, ¿ya? Segundo, tiene dificultades financieras y nadie fiscaliza el cumplimiento de la normativa. Esa es como la primera razón que nosotros identificamos como las más importantes, ¿ya? Pero lo que sí es interesante acá es que, como segunda razón, la mayor parte de las personas, o sea, un 22,2, esa es la respuesta que más aparece como prevalente, dice que es porque sabe que hay mucha gente buscando trabajo y por ello tendrá personas disponibles que aceptarán las condiciones laborales que se impongan. Nuevamente, acá aparece este tema de la hipótesis que yo les estaba diciendo y de verdad la gente percibe de que si no acepta el trabajo como en esas condiciones, van a haber otras personas que se pueden tomar. Y esto nuevamente está muy relacionado con el tema de crecimiento económico, porque al no haber oportunidades, estas personas deciden trabajar bajo estas condiciones. Bien, mantener vínculos de subordinación en la informalidad laboral acarrea una serie de efectos negativos. Y esto también es importante mencionar porque este tema de tener, por ejemplo, en el sector formal, trabajadores que trabajen como dependientes informales, también es negativo para el propio empleador, ¿ya? Porque fíjense, cuando se les pregunta a los trabajadores, ¿qué efectos provoca en usted? Estoy permanentemente buscando cambiarme de empleo. Me preocupa mucho para no poder ahorrar. Reduce mi compromiso con la organización. Estoy desmotivado con mi trabajo. ¿Ya? Entonces, este tema de la informalidad no solamente es perjudicial para las personas, sino que también puede ser perjudicial para las propias empresas. Puedes tener una fuerza de trabajo que no esté muy motivada, que se esté cambiando buscando cambiar de trabajo a cada minuto. Entonces, esto igual es importante relevar. Son las últimas dos preguntas, no me voy a alargar mucho más. Intención de denuncia por no pago de cotizaciones. ¿Ha tenido la intención o le gustaría denunciar a su actual empleador? Porque existe un gran desconocimiento en este caso respecto de que existen mecanismos, por ejemplo, de denuncia confidencial, ¿ya? No son mecanismos de denuncia anónima, sino son confidenciales porque obviamente hay que corroborar que una persona lo está haciendo, una persona trabajadora, pero ¿ha tenido la intención? Un 63 dice que, o le gustaría denunciar, dice que no, ¿ya? Un 33% dice sí tengo la intención o me gustaría denunciar, pero no lo he hecho, y solamente un 4% de todos los trabajadores dependientes informales lo hizo.
¿ya? ¿Y por qué no lo hizo? Le preguntamos por qué no lo hizo. Temor a represalias, no sé cómo hacerlo y creo que no tendrá ningún efecto resolver la situación. Entonces, esto igual es como ver, nos da una idea de que tenemos que revisar o las autoridades tienen que revisar cómo están funcionando estos mecanismos de denuncia. Si en el fondo uno hace la denuncia y obviamente ve que no pasa nada, obviamente la política puede no ser muy efectiva. Y finalmente, lo que sí vemos en lo que les decía, el amplio desconocimiento de la posibilidad de ingresar esta denuncia confidencial. ¿Sabe si existe la posibilidad de ingresar una denuncia confidencial? El 60% dice que no conoce, que ni siquiera tiene idea de que existen estos mecanismos. ¿Ok? Bien, a modo general, esto es simplemente un resumen de lo que ya hemos ido hablando. Me voy a saltar, voy a ir muy rápido para ir terminando. Recomendaciones generales, ya hemos hablado del tema del crecimiento económico, lo que genera posibilidades de empleo formales. Nosotros detallamos cada uno de estos puntos para si es que ustedes lo quieren revisar, ya, porque no, porque ir punto por punto va a ser bastante extenso. Em, Así que igual les hago la invitación para que puedan revisar este estudio que está disponible en la página web de los SEC. Y si no, ponen estudio informalidad o CQDP y les va a salir eso en Google. Modificar regulaciones laborales que desincentivan a la contratación formal, ¿ya? Como por ejemplo el tema de la indemnización por años de despido. Esto es súper importante porque las empresas de menor tamaño son las que más sufren este tipo de costos, ¿ya? Entonces ahí tenemos que dar una revisión, ¿ya? Sugerimos que se revise este tipo de medidas. Obviamente, lo ideal sería, por ejemplo, abordar este tema de la indemnización de años de servicio de tal forma de que se pueda llegar a un acuerdo, pero sin tocar los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces ahí hay como un poco de balance y equilibrio en lo que sería discutir ese tema que es bastante igual polémico. Modificar regulaciones que encarecen el trabajo a jornada parcial relativo al de jornada completa. Nosotros sabemos que, por ejemplo, está este tema de la sala cuna para las mujeres. La mayor parte trabaja en jornada parcial, ya, y la mayor informalidad también está en jornada parcial. Y el hecho, por ejemplo, de contratar una persona a jornada parcial formal me puede encarecer mucho los costos porque simplemente el hecho de que haya la mujer 20 en el trabajo te implica que el empleador tiene que em, cubrir con los costos. Entonces, igual es algo que se tiene que ver para que existan oportunidades de trabajos a jornada parcial, pero formales, ¿ya? Revisión de los subsidios y contratación por los beneficios que hemos revisado antes, mejorar los mecanismos de información e intermediación laboral, que esto es más general, ¿ya? Para el tema de los independientes, implementar ayudas sociales que complementen el ingreso, iniciativas públicas que ofrezcan beneficios a quienes ejercen su actividad económica en la formalidad, capacitación y campañas informativas que releven las oportunidades de expansión de negocio, este tema de crecer, ventanilla única para simplificar el proceso de formalización de la actividad y reducir el costo del cumplimiento tributario. Hemos visto que todas esas medidas son valoradas o serían como barreras que si uno las levanta podríamos tener bastantes mejoras o ofrecer oportunidades para que los trabajadores independientes se formalicen. En el tema de los dependientes, fiscalización, porque hemos visto que mejorar la fiscalización o hacerla un poco más estratégica, porque como hemos visto, el 82% trabaja en empresas del sector formal. Entonces, aquí, para este segmento sí sería una política, digamos, más eficiente. Campañas informativas sobre las exigencias asociadas a los vínculos de subordinación laboral, difusión de mecanismos de denuncia confidencial y expandir posibilidades de capacitación a segmento de dependientes informales. Ya, muchas gracias. Eso fue la presentación por Andrés. Sí, muchas gracias, José. Bueno, claro, indudablemente es súper interesante la presentación. Yo creo que levanta hartas preguntas, que bueno, algunas tenemos en el chat, que voy a dejar a Francisca para que las haga, porque yo me tengo que retirar ahora. Pero te agradezco muchísimo la presentación y bueno, recalcar que este documento está disponible en la página web de los SEC para cualquiera que la quiera mirar con más detalle. Y bueno, espero que haya sido muy útil para nuestro público hoy día. Así que muchas gracias, José. Yo ahora me tengo que ir porque tengo que partir al centro. En el línea me están esperando ya. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Andrés.
Bien, entonces voy a proceder a leer a las preguntas que tenemos en el chat, ¿ya? Si es que quieren hacer algunas otras, pueden hacerlo ahora y si no, vamos a ir atendiendo las que están acá. Nos pregunta Pamela, buenos días. Cuando se indican familiares no remunerados, ¿estos serían personas en edad laboral, excluyendo personas que estudien? Cuando nosotros vemos las estadísticas laborales, siempre vamos a estar hablando de segmento de 15 años y más, ¿ya? Entonces, cuando son familiares no remunerados, siempre están en ese rango de edad, ¿ya? Cuando tú hablas, por ejemplo, de personas que estudien, esto tiene que ver ya con otro criterio que tiene que ver con la condición de actividad de las personas, que en general, si uno pone en una caja, digamos, a toda la población, uno los divide entre ocupados, desocupados, que son las personas que no están trabajando, pero sí están buscando un empleo activamente, para ponerlo así en sencillo, y los inactivos, que estas son personas que no están buscando trabajo, que por ejemplo ahí podrían ser personas que estén estudiando, pero que no están buscando trabajar, ¿ya? Ahora, el tema de informalidad solamente se centra en el primer grupo de los tres que te menciono, que son los ocupados, ¿sí? Entonces, el estudio de la informalidad solamente la podemos hacer en ese segmento. Los otros dos no entran, digamos, dentro de este análisis. Espero haberte respondido, Pamela. La segunda pregunta, Pablo Cárdenas. ¿Es posible estimar la influencia de la inflación en relación a la tasa de ocupación informal? Mira, respecto a este punto, em, y esto, por ejemplo, lo que pregunta Pablo es muy importante porque uno puede hacer este tipo de estudios. Ya lo que tú me dices es estimar la influencia de la inflación en relación a la tasa de ocupación informal. Se puede hacer, de hecho, por ejemplo, en este tipo de magíster el que estamos promocionando, una de las cosas que nosotros vemos o tratamos de enseñar es que por estudio más o menos uno tiene que tratar de responder una pregunta, ¿ya? Entonces, tendríamos que desarrollar un estudio de la inflación específicamente a cómo afecta esto a la tasa de ocupación informal. Probablemente esto nosotros tendríamos que hacer un análisis de series de tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, la serie de inflación la tenemos de mucho más atrás. Ahora estamos poniendo a disposición de todos los investigadores y de todas las personas esta serie estimada de informalidad que va hacia atrás, ¿ya? Eso igual es importante mencionar. Si ustedes quisieran ver y descargar la serie completa, está disponible también en la página web. Entonces, sí, son estudios que probablemente, si a ti te interesa, sí se podría hacer utilizando los datos disponibles. Em, Eso para Pablo. Sofía. Sofía nos pregunta, ¿se ha pensado hacer un Zoom con enfoque de género? Creo que al menos en la realidad de los trabajadores independientes informales en la crisis de los cuidados es un factor que puede afectar la permanencia de una gran parte de este grupo en la informalidad. Sofía, para comentarte y también hacer la invitación un poco más amplia a todo el público en general. Acá en el Observatorio del Contexto Económico tenemos un producto que se llama el Zoom de género. Literalmente, y cae así súper perfecta lo que tú estás comentando, que es un informe que sale mes a mes donde se tocan múltiples aristas de lo que es el mercado laboral, no solamente informalidad, ¿ya? Y específicamente lo que tú estás preguntando, nosotros como Observatorio del Contexto Económico lo hacemos, ¿ya? Es un Zoom laboral, llamémoslo así, literalmente enfocado a género, ¿ya? Este es un producto que se ha ido difundiendo mucho estos últimos años, estos últimos 2 años que tiene el Zoom. Eh, Nos han citado en la OCDE, nos han citado en el Ministerio del Trabajo, porque lo que hacemos es entregar y precisamente abordar este tema del mercado laboral, específicamente enfocado en indicadores que tienen que ver con género. Entonces ahí te hago la invitación, les voy a dejar acá el nombre en el chat, Zoom de género o set UDP, ya para que ustedes vean cada mes, cada día de empleo, cada final de mes va a estar disponible primero los indicadores, porque también tenemos, ojo ahí, acá en el Observatorio del Contexto Económico, tenemos una serie de indicadores que analizan, ¿ya? O sea, los principales indicadores haciendo este enfoque de género. em,
y posteriormente se publica el informe ya completo donde se hace el análisis, se propone una temática de análisis cada mes distinto. Entonces, por favor, ahí les hago la invitación abierta para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que nos sigan en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, donde nosotros ponemos a disposición de este tipo de análisis. Entonces, espero que también te sirva, Sofía. ¿Ya? Bueno, y Ana María Martínez nos hace un comentario. Yo les agradezco mucho por la atención, espero haber sido lo más claro posible. Este es un estudio bastante extenso, he tratado de sintetizar lo más posible y les agradezco mucho a todos por la atención y por la participación. No sé si tenemos alguna pregunta más, si no, eh, Francisca, Miriam, yo creo que estamos terminando. José, muchas gracias por la charla. Ahí están los comentarios, las gracias. Decirle a los asistentes que la charla va a ser enviada a sus correos, ¿ya? No sé si hoy día o ya el viernes para que puedan revisarla. Les dejé mi correo más arriba si tienen alguna consulta. Y bueno, todas las indicaciones y todo lo que tú también les dejaste, ¿ya? Así que muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos, espero, en una nueva charla tan interesante como esta.